concreto, la situación en Venezuela pasa por un momento difícil. Y a nosotros debe importarnos porque es un país vecino, porque es un país de la región, tenemos ciertas relaciones políticas y también, como no, comerciales. Pero sobre todo creo que porque todos queremos que se preserve la democracia en un país querido para todos los peruanos. La Asamblea Nacional ha sido remozada, renovada. Hoy está a cargo de la oposición que ha hecho una serie de anuncios de los pasos que va a realizar. La primera, la liberación, una amnistía para los presos políticos. Lo segundo, y aunque creo yo es ir un poco con la pierna en alto, muy exagerado, muy prematuro, hablar de el retiro del poder de Nicolás Maduro, quien confía en que un referéndum podría más bien fortalecerlo, ¿no?, dentro de la presidencia venezolana. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien por cierto fue invitado como observador internacional para estas elecciones del 6 de diciembre, que creo que ni siquiera los propios opositores venezolanos creían pues que iba a ser tan aplastante, ¿no?, que iban a obtener esta mayoría tan significativa. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas tardes. Nicolás, muchas gracias. Como analista internacional, yo voy a aprovechar, antes de entrar a Venezuela, porque es un tema que nos da para largo, Miguel Ángel, consultarte por lo que ha pasado en Corea del Norte. Esta provocación que es siempre, ¿no?, un ensayo nuclear, que ha llamado incluso a la condena de la comunidad internacional representada por el Consejo de Seguridad. Sí, fíjate, Nicolás, Corea del Norte sigue siendo, ¿no es cierto?, un misterio total. Ni Estados Unidos, ni los servicios de inteligencia de la CIA, ni de otros países importantes pueden medir la dimensión de lo que pueda tener como amenaza bélica en estos momentos Corea del Norte. Primero porque el hecho mismo de entrar en Corea del Norte ya es sumamente difícil. Hay todo un misterio y lo que acaba de acontecer con un ejercicio nuclear, ¿no es cierto?, que prácticamente provocó una suerte de temblor en Corea del Norte, llama muchísimo la atención porque estamos hablando aquí, según las propias declaraciones del régimen de Pyongyang, de una bomba de hidrógeno. O sea, estamos hablando, para que la gente nos entienda, de una bomba primero que no tiene carácter convencional. ¿Qué cosa significa eso? Que no es un arma aceptada por nada ni por nadie. Y es más poderosa que una atómica, ¿no? Es más poderosa, 10 veces más poderosa que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, del 6 y del 9 de agosto de 1945, que ipso facto produjo 20.000 muertos y 70.000 muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente aquí hay una amenaza, cunde el pánico, eso es verdad. Y hay que mirar con mucha discrecionalidad los pasos que viene dando Corea del Norte y el contexto en el que se mueve. Sobre todo esa región, ¿no? Porque Japón, bueno, aparentemente no por una defensa, sino que porque le correspondía, ha hecho un análisis y no ha encontrado radiación. China está en un papel hace mucho tiempo de mantenerse al margen de cualquier tú lo has dicho, problema, ¿no? La política exterior china ha sido, desde que llegó al poder Pyongyang, evidentemente Deng Xiaoping, verificar que Pyongyang realmente se mantengan las cuestiones básicas y fundamentales. Se respete su autonomía, se respeten las reglas, porque no hay que olvidar que entre Corea del Norte y Corea del Sur, desde 1953, existe técnicamente un armisticio, es decir, no hay una declaratoria de paz, por tanto hay una suerte de guerra no declarada entre los dos estados, los países. Entonces esto ha generado en el tiempo tensiones permanentes, recurrentes, ¿no es cierto?, con una dinastía, ahora es la tercera con Kim Jong-un, claro. Y evidentemente esto es una amenaza para el globo. Tanto hizo Estados Unidos y el Consejo de Seguridad, claro, para llegar a un acuerdo con Irán para un programa nuclear. Y sale la otra variable, que es, en este momento, Corea del Norte pone evidentemente en una situación de cero mundial. Y una última pregunta con respecto a este tema para pasar a Venezuela. Ya seguramente más adelante tendremos en otra oportunidad tiempo para Corea del Norte. Y me quería referir precisamente a eso, ¿no? Hay un acuerdo con Irán. Hoy en día la relación entre Estados Unidos y Rusia no es tan
digamos, tirante como en los últimos años seguramente. Ambos se han unido en torno a la posibilidad de que Irán pueda abrirse, digamos, ante la comunidad internacional, ¿no? Y se han abierto contra el Estado Islámico. Exactamente, y sí. efectivamente se han juntado contra el Estado Islámico y contra los despropósitos en Siria, ¿no? Entonces, creo que Corea del Norte, y además ahorita está en una suerte efectivamente armisticio, pero tranquilidad hay en la isla, ¿no? ¿A qué está jugando Corea del Norte? Eso es lo que no se entiende. ¿Y qué le compete a la comunidad internacional que ha ganado ciertamente fuerza nuevamente el Consejo y sobre todo a raíz de lo que ya menciono de Irán, ¿no? Sí, yo creo que Corea del Norte, bajo la premisa internacional del principio de no intervención no solamente en los asuntos internos de un Estado, sino me refiero al no ingreso de fuerzas armadas y de actos operativos de la comunidad internacional, porque el principio de violabilidad de las fronteras, bajo esas premisas que les da el derecho internacional, ellos creen que pueden seguir actuando desde adentro con esta suerte de misterio de tiempo en tiempo, saliendo al frente con estas medidas dislocadas de amenaza permanentes. Lo ha hecho en los últimos 3 años. Si uno revisa el historial de Corea del Norte hacia Corea del Sur, amenazas progresivas, permanentes, y entonces esta es la conducta de un régimen absolutamente cerrado, hermético, y que le puede dar algún nivel de resultados en esto que llama el acto amenazante, sobre todo regionalmente. Y entonces es una manera de cómo el régimen de Pyongyang, de Kim Jong-un, se quiere mantener, ¿no es cierto? Mirando y observando que en otras partes del mundo también existen situaciones polarizadas, el Medio Oriente está absolutamente en una situación conflictual, y entonces aparece para generar una ratio de expectativas de otro espacio dinámico, sensible del mundo, como es la zona asiática de la península de Corea. Bueno, vamos a, en todo caso, esperar a ver qué responde, ¿no? El régimen dictatorial, ¿no?, de Kim Jong-un con respecto a esto, a la condena internacional. Acaba de salir hace un par de horas nada más el portavoz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar lo que ha ocurrido. En cuanto a Venezuela, Miguel Ángel, fuiste invitado como observador internacional junto a los congresistas Galarreta, Belaunde, Cecilia Chacón y fueron 5, ¿no? Omar Chejay. Así es que ustedes saben, ¿no?, porque han participado y han visto de cerca la situación. Yo, personalmente, me ha sorprendido y veo una suerte de poder disminuido ahorita en Nicolás Maduro. No sé si se ha replegado el gobierno chavista o simplemente está esperando a ver cuál va a ser el siguiente paso de la oposición, que a mi entender se está un poco desprestigiando si es que entra de frente a querer imponer, ¿no? Como por ejemplo sacar a Maduro. Sí. Cuando las urnas han puesto, es decir, la democracia se preserva su autonomía, su independencia en las urnas, ¿no? Sí. Y las urnas son las que en teoría deberían de justamente de ratificar, digamos, un cambio en el gobierno, ¿no? Sí. No a través de las leyes, quiero decir, ¿no? Nicolás, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices, lo conversamos en el entretiempo. Creo que el resultado de la voluntad popular del 6 de diciembre es un resultado contundente. La gente en Venezuela quiere un cambio. Este cambio se acaba de materializar desde la propia Constitución venezolana con la instalación el día de ayer de una Asamblea Nacional que es el Parlamento, como en el caso nuestro es el Congreso de la República, y que después de 17 años está en manos de la oposición. Pero fíjate, Nicolás, tal como tú lo refieres, no se puede pedir un paquete completo de cosas en menos de 24 horas. Es decir, no se puede pedir la liberación a través de una amnistía de los presos políticos, la salida de Maduro y modificar más de 4 o 5 leyes sustantivas, todo junto, como paquete completo inmediatamente. Eso es imposible. Y más bien, a mi juicio, lo que generaría en los próximos días sería un nivel de polarización tremendo, porque no hay que olvidar que todo el aparato
de control que tiene en estos momentos la oposición tiene un punto final, que es el Tribunal Supremo de Justicia, claro, que sigue controlado por el chavismo. No olvidemos que la última semana en que acabó el mandato de la Asamblea de chavista de Diosdado Cabello, luego de perder las elecciones, ¿no? Cambiaron a los miembros del nombraron Supremo 13 magistrados supremos. Entonces, para que nuestros televidentes entiendan, Miguel Ángel, son los que revisan finalmente las leyes y las pueden declarar inconstitucionales. Es decir, hay un filtro ahí. Hay un filtro y que puede generar problemas, ¿no? Fíjate, Nicolás, este filtro, esta dinámica que todo acaba en el Ejecutivo, es una cosa rarísima, pero que todo acaba en el Ejecutivo. Es dictatorial. Pues. Es dictatorial y fue preparada evidentemente por el propio régimen autocrático de Chávez y luego de Maduro, que concentra pues todos los poderes, que es lo que estamos viendo. Entonces creo que aquí hay que optar con mucha cautela. Creo que el escenario más adecuado es primero esperar que Nicolás Maduro tenga un comportamiento que resulte de acuerdo a la propia naturaleza del destino político de una Venezuela que quiere cambio. Porque además, perdón Miguel Ángel, tanto Maduro como en vida, Hugo Chávez señalaban que en Venezuela se vivía una democracia porque ellos habían sido elegidos democráticamente. Así es. Hoy, digamos, las urnas, los votos han llevado a la oposición a liderar la Asamblea Nacional. Entonces, en consecuencia, Maduro debería de reconocer su derrota y más bien esperar una actitud seria y también responsable por parte de la oposición. Estoy de acuerdo contigo, fíjate, yo he tenido pues en mis columnas diarias una gran cantidad de visiones, en cierto punto algunas veces con una puntería total hacia el chavismo, pero creo que aquí hay que articular las cosas con el realismo político que corresponde. El régimen de Nicolás Maduro culmina en el 2019. Hay 3 años por delante y entonces más bien creo que la concentración de las actividades de la Asamblea Nacional debe estar ciertamente en procurar inmediatamente la ley de amnistía que tiene que sopesar el gobierno y en segundo lugar buscar las normas jurídicas que manden de la Asamblea para sopesar la crisis económica que tiene en estos momentos Venezuela y entonces seguramente llegará en su momento el escenario de elecciones generales donde por la vía democrática el pueblo reitere lo que acaba de hacer el 6 de diciembre y ya no tengamos a Nicolás Maduro al frente del poder. Hacerlo, pretender hacerlo en los próximos 6 meses, a mi juicio, con el control monopólico que tiene Nicolás Maduro de todo el aparato estatal, Nicolás, puede resultar contraproducente, ¿no? Contraproducente, con consecuencias que ni tú, ni yo, ni nadie quisiera para una Venezuela querida, hermana y amiga. Porque un referéndum podría de alguna manera darle nuevamente poder a Nicolás Maduro, ¿no? Y decirle, o que él asuma eso como que hubo un fraude en las legislativas, o al revés, de pronto también, ¿no? Y puede generar una mayor crisis, ¿no? Es una caja de Pandora, porque no fue una pretensión de la oposición durante la campaña sacar inmediatamente a Maduro de la presidencia. Entonces pueden cambiar la regla de juego. Esos disidentes chavistas, en su inmensa mayoría gentes de sectores sociales con poca educación, hay que decirlo, pueden fácilmente ser manipulados y pensar que realmente Nicolás Maduro es el verdadero adalid y entonces volcar, ¿no es cierto?, esto que acaban de hacer. Entonces creo que hay que hacerlo con mucho tacto, con mucho tino, para que se pueda realmente ir ensamblando progresivamente el camino, allanar el camino de una democracia que realmente en la praxis, ¿no es cierto?, ha estado ausente como práctica de vida cotidiana en Venezuela. Y que cuesta, ¿no? A nosotros nos ha costado, hasta ahora nos ha costado muchísimo. Anhelamos siempre que se mantenga así, ¿no? Ya vamos 3 gobiernos más 1 de transición. Así es. Y queremos que esto siga así, ¿no? Entonces hay que tener efectivamente mucha responsabilidad cuando asumimos ese compromiso con la democracia. Ahora, Nicolás Maduro, sin embargo, Miguel Ángel ha desafiado, de hecho, está bien, vamos con el referéndum. Yo tengo fe en que lo voy a ganar, ¿no? Ha señalado. Ante este escenario, ¿qué
¿qué podría ocurrir? Mira, Nicolás, antes de ese escenario te quiero decir una cuestión que es muy importante que la tengamos presente. En estos momentos, la Asamblea Nacional, la oposición, solo cuenta con 109 diputados. Hay 3 de ellos y uno del oficialismo, que no han juramentado. Así es, 3 opositores de Amazonas, que no están juramentados. Y entonces cuidado que todavía técnicamente no se cuenta con la mayoría absoluta que podría dar luz verde para un proceso conforme a la Constitución para la revocatoria de Nicolás Maduro. Sin embargo, en el escenario de que así sea como tú lo planteas, evidentemente creo que, fíjate, después de 17 años de un control absoluto de todo el sistema vigente en Venezuela, yo no veo en el escenario de la realpolitik a un Nicolás Maduro, a un Diosdado Cabello, ¿no es cierto?, en un escenario de derrota por ellos mismos. Me explico. Hay que tener presente que si estas elecciones que acaban de culminar el 6 de diciembre fueron para la comunidad internacional limpias y se ha ganado, Ustedes la declararon así, ¿no? y la declaramos así. Imagínate que las que pudieran haber por un acto de revocatoria no lo sean. Y entonces, porque puede haber un nivel de... ensombrece la ensombrece campaña. la anterior, porque entonces se va a decir, son limpias para la victoria de la oposición, pero no del oficialismo. y no del oficialismo. Esto es algo que tendrá que valorar Henry Ramos. Caemos en la incertidumbre, ¿no? Aunque está clarísimo que si se concreta, lo veo muy difícil la amnistía, la oposición va a agarrar mucho poder. Pero y además, Nicolás, fíjate, una ley de amnistía que tenga el visto bueno, estamos haciendo solamente es casi imposible, ¿no? Es casi imposible, porque además tendrían en estos momentos afuera, en las calles otra vez, protestas, a manifestaciones. Leopoldo López, que se alzaría como el gran adalid de la oposición, con una oposición que todavía no ha terminado de cimentar su verdadera unidad. Y entonces, ¿qué sería de Venezuela? Mira, un escenario de amnistía sería a portas de que pudiera Nicolás Maduro dejar el poder. Eso es lo más viable, lo más racional. Lo estoy viendo desde la tienda del oficialismo. Exacto. Pero, y eso que internamente probablemente habrán intereses también, porque la gente de Capriles dirá no nos conviene que salga López. Claro, exactamente. Por eso te decía, a mí me llamó mucho la atención cuando hemos estado en Venezuela. Prácticamente todos dábamos a que el próximo presidente de la Asamblea iba a ser Julio Borges, muy allegado a Enrique Capriles. Sin embargo, los resultados han dicho otra cosa. Esa es una lectura que no se está viendo y que está reflejando que al interior de la MUD todavía hay sectores que tienen unas posiciones encontradas. Y hay que esperar eso, ¿no? Lo que pasó en nuestro país, haciendo un poco el paralelo, aunque son en ciertos aspectos experiencias distintas, pero aquí hubo una unión, ¿no? entre Toledo, con Perú Posible, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, en su momento también Somos Perú, Castañeda Locio, ¿no? Con Solidaridad Nacional. Eso es lo que se espera en Venezuela. Sí, sino que hay tanta ambición ahí de poder también, hay que me mucha imagino ambición, hay mucho poder. que va a ser muy complicado, ¿no? Venezuela es un país rico, Nicolás, y es una pena cuando hemos estado allí que el sueldo mínimo no llegue ni a los 8 o 10 dólares. Está muy complicada la situación. Una situación, ¿no?, donde la gente tiene mucha hambre, caótica. Nicolás, caótica. ¿En las calles se siente eso, Miguel Ángel? Se siente en las calles. Mira, tú después de las 7 de la noche o de la tarde, ya no encuentras a la gente en las calles. La inseguridad es realmente notoria, no hay policías. En Venezuela mueren al año 25.000 personas. Estamos hablando de un país que con el rostro de una democracia, con elecciones que siempre han habido, pero que no necesariamente son democracia, ha habido pues algunas pinceladas de un Estado camino a Estado fallido, por la ausencia de un poder central que pueda objetivamente mirar a todos los sectores sociales. Los colectivos son colectivos armados, claro. que salen por las calles, en las motocicletas, en las motos, y empiezan a disparar como en el lejano oeste, y muera quien muera, sin importarle a nadie la vida. Entonces, esta es la realidad de Venezuela,
que tiene que revertirse, y el poder político en Venezuela, hoy concentrado ya en la Asamblea Nacional, tiene que buscar evitar la polarización, que no le hace nada bien ni al oficialismo ni a la oposición. Dos preguntas en una para finalizar. El oficialismo de alguna manera hizo su propio congreso, ¿no? Su propia asamblea, se formó para esos fines, porque señalaban que no tenía autoridad la Asamblea Nacional. Esto imagino que internacionalmente va a terminar con repercusiones, ¿no? Es decir, la comunidad internacional sí puede intervenir ahí, porque sí ve que hay, digamos, se busca transgredir la democracia y las instituciones. Ahí sí no hay, digamos, ningún respeto por ninguna autonomía, soberanía que la comunidad internacional pueda de alguna manera cuestionar. Claro que sí, Nicolás, y tú has hecho referencia. Ahora estamos viendo, por ejemplo, ya que hablas de la comunidad internacional, estamos viendo a una OEA distinta. Nadie puede negar que Almagro, que asumió la Secretaría General, está dando pues una cuota distinta y distante. Pero siempre, perdón, Miguel Ángel, ha habido el respeto por la autonomía y la soberanía de Venezuela, porque entendiéndose que las elecciones, es decir, la democracia se ampara en elecciones limpias. Así es, y además recuerda que Venezuela y los demás países de la región hemos firmado aquí en Lima, el 11 de septiembre del 2001, el mismo día que cayeron las Torres Gemelas, la Carta Democrática Interamericana, que es una regla, tiene un carácter principista, donde todos los países de la región tienen un compromiso intrínseco y directo con la democracia. Entonces, es también un tamaño de responsabilidad de la región manifestarse y estar auscultando permanentemente los siguientes pasos, los procesos que van a suceder en Venezuela. Por eso, si es que se insiste en esta conformación de esta nueva asamblea, imagino que ahí sí va a haber un llamado de atención más Yo fuerte. creo que sí, y tiene que haberlo, porque fíjate, Nicolás, en el 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa se tiró abajo el antiguo régimen para hacer prevalecer la voluntad del soberano, que dejó de ser, antes de la revolución, del rey, pasó a la soberanía del pueblo. Y en el siglo XXI es lo más importante de toda la circunstancia social internacional, la voz del pueblo y la voz de Dios. Eso es lo que tiene que prevalecer, y por tanto la voluntad popular en Venezuela es la regla de oro que la comunidad internacional y los actores visibles en Venezuela tienen que supervisar, correcto. Yo decía dos preguntas en una y faltaba la última parte. Te iba a consultar sobre los militares en Venezuela, ¿no? ¿Qué tal responsabilidad que tienen ellos y de qué manera se han comportado en estos últimos días y semanas? Yo creo que los militares están dando una buena lección en Venezuela. Fíjate, con las personas con las que hemos conversado, incluso al interior del propio militarismo, que sus primeros 14, 15 años ha sido efervescentemente chavista. Hay niveles de disidencia, de preocupación, de incomodidad, que también surgen a nivel de la especulación. Este sector de militares que creen realmente que Venezuela pues está en una situación caótica, están buscando que haya un libreto, una salida pacífica, con las reglas establecidas en la democracia pacífica. Y respetar la autoridad civil. Y claramente que sí, y por eso es que hemos visto, si tú te acordarás, el propio 6 de diciembre, los militares salieron a anunciar que había habido un proceso electoral en tranquilidad. Eso es muy bueno, ¿no? Y eso es bueno, y esperemos que esta conducta, esta regla se mantenga, porque el militarismo en Venezuela ha estado pues en los últimos 15 años contagiado, ¿no es cierto?, por la cuota chavista. Y vinculado mucho también a esas irregularidades, seguramente, ¿no? Pero qué bueno, porque le da, de alguna manera, le pone seriedad, credibilidad a este proceso. Le da credibilidad, Nicolás, pero al mismo tiempo van separando la paja del trigo, porque hay también un sector minoritario de la cúpula militar que tiene compromisos con asuntos de imputación objetiva sobre algunas cuestiones ligadas a corrupción y a narcotráfico, de las que esta cúpula no se va a poder librar cuando llegue la verdadera regla de la democracia en Venezuela. Gracias, Miguel Ángel, muy amable. A usted. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, primero sobre Corea del Norte y este provocador ensayo nuclear, y luego también, como no, a profundidad hablando de Venezuela. Pausa. Tenemos más información importante para usted. Quédese con nosotros, esto es 7.3 Noticias.